Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de algunos principales índices bursátiles. Vamos a comenzar por el Standard Poor's 500 y en el corto plazo, pues prácticamente lo que estamos viendo desde octubre es un rango lateral, como vengo comentando en vídeos anteriores, y que podríamos, para redondear un poco la cifra, un rango lateral entre los 2.600 y 2.800 puntos. Así estamos esta semana, gran caída. Es verdad que fijaros que precisamente el vídeo Blue Chip, que acabo de subir a mi canal hace un breve minuto, comentaba cómo precisamente veíamos al IBEX dando un hueco de apertura alcista, ya que el lunes prácticamente en casi todos los índices y valores de renta variable veíamos un hueco de apertura alcista. Luego ya de ese hueco ya veíamos la que se nos venía encima, ¿no? Ese vendaval bajista, pero algo que coincide continuamente es hueco alcista o lo que yo llamo patada alcista y se plantan directamente en zona de resistencia y de zona de resistencia abajo. Esto ha sido algo pero habitual, un índice tras otro y en muchos valores de renta variable. Obviamente pues hay valores que no han tenido ni siquiera dado oportunidad de atacar su resistencia, pero sí que es algo que se ha visto de forma reiterada, ¿no? Con lo cual, pues fijaros que si antes estaba comentando anteriormente realizando ese vídeo sobre el Blue Chip y el IBEX 35 y teníamos justamente lo mismo, ataque a resistencia en la apertura, en misma apertura del lunes y a continuación abajo, y aquí en Standard Poor's ocurre lo mismo. Como decía, movimiento lateral, seguimos igual, dentro del medio plazo seguimos también en otro movimiento lateral, para mí un poco para redondear estaríamos hablando de 2555, 2875, que es lo que tenemos aquí, ni más ni menos, y en el corto plazo, como decía, pues un rango más pequeñito. Para mí las alarmas vendrían por debajo, sobre todo en cierre semanal, por debajo de 2553. Por debajo de 2553, un cierre semanal, ya la cosa pues habría que prepararse, porque obviamente ya no estaríamos hablando de una simple corrección que en el corto plazo, bueno, en corto plazo, en los últimos 2 meses y medio lo que estamos viendo es un movimiento lateral, sino que ya entraríamos dentro de lo que sería ya una tendencia bajista como Dios manda, ¿no? Ya nos olvidaríamos de corrección y estaríamos hablando de ese mercado bajista en Estados Unidos. Vamos a verlo en el gráfico diario. Sí que el Standard Poor's es que ha sido tremendo porque ha recibido un castigo de un 4,60%. Es que, fijaros, esto es algo también muy habitual, ¿no? Fijaros, en zona de resistencia, 2800, como vemos en el gráfico diario, se forma un doji muy interesante, porque aquí lo que tenemos es una estrella del atardecer. Eso sí, que la vela esta negra ha sido de campeonato, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Una estrella es un doji estrella del atardecer, está formado por tres velas. Teóricamente la primera es una blanca, puede ser negra, da igual un poco el color, pero sí que es importante que haya un hueco alcista entre la vela 1 y la vela 2, que es el punto máximo. Y de la vela 2, que es el punto máximo, a la vela 3 tiene que haber un hueco bajista. Esto ocurre aquí y encima es un doji, con lo cual estamos ante un doji estrella de atardecer cuyas connotaciones son muy bajistas. Y obviamente así ha sido, ¿no? Observando la situación que hemos tenido. Como de esa zona de 2.800 puntos, pues hemos roto los 2.675 puntos y fijaros, es que prácticamente estamos volviendo a los mínimos del mes de octubre, pero abajo tenemos quizás la zona interesante en gráfico diario, 2.550, 2.530 puntos. Esa sería la zona de soporte importante que tenemos ahora. No obstante, no podemos fiarnos en nada, porque obviamente ya sabéis, como mencionaba anteriormente, que en gráfico semanal estamos ante un rango lateral que va entre 2.600 y 2.800 puntos, con lo cual podría ser, volviendo a gráfico diario, que justamente en este rango que se encuentra ahora mismo se pudiera producir otro movimiento alcista que le llevara a los 2.800 puntos, con lo cual hay que tener cuidado. Por debajo de 2.600 puntos, pues obviamente ya es atacar dicha zona, no cabe lugar a dudas, ¿no? La visita la vamos a tener a esos mínimos que teníamos ya en el mes de febrero, por tanto, vuelta al mínimo del 2018. Y claro está, ya estaríamos hablando de la posibilidad, ya a falta de confirmarlo con algún tipo de filtro, que es lo que os menciono, esta zona 2553, 2586 sería mi filtro, entonces ya aquí ya sí confirmar por debajo de dicho nivel, zona de nivel de soporte, ya hablaríamos claramente de que estamos en una tendencia bajista en Standard Poor's.
Bien, vamos a ver el Dow Jones. Dow Jones que se deja un 4,50%, como vemos entre el Standard Poor's 500 4,60 y el Dow Jones 4,50, sido los dos índices de los 5 que vamos a ver que más han sufrido esta semana, aunque veremos luego otro índice europeo que también ha perdido más de un 4%. En el caso del Dow Jones, ese 4,50%, pues finalmente este 2018 le devuelve a estar en negativo. Pero ojo, el Dow Jones ajustado a dividendo estaría en positivo, pero sin ajustar dividendo estaría perdiendo ahora mismo un 1,34%, al igual que el Standard Poor's un 1,52%. Bien, aquí también pues hemos visto esa gran caída, justamente con esa patada alcista que se plantaba en los 26.000 puntos y de cara, pues como no, pues a volver a esa zona, a ese rango lateral, a la resistencia que tenemos aquí, esa zona de los 26.620 puntos, pero finalmente, como vemos, ¿qué ha hecho? Se ha producido la caída, pero en cierta medida pues es lo que también os vengo comentando, al igual que veíamos un rango lateral. Volvemos al gráfico semanal del Standard Poor's. ¿Veis este rango lateral? 2.600, 2.800. En el Dow Jones, en gráfico semanal, el rango lateral está entre los 24 y 26.000 puntos. Ese es el rango lateral, un rango intermedio dentro de un movimiento lateral de medio plazo, que es lo que tenemos aquí. Para mí lo alarmante, más allá que si operamos a corto plazo, perder 24.000 nos va a llevar directamente a soporte, a esos 23.366 puntos. Pero para mí el premio gordo en el Dow Jones estaría con la pérdida de los 23.366, ya que tendríamos ruptura de este movimiento lateral y entonces aquí ya estaríamos hablando de palabras mayores. Pero ya perder los 24.000 puntos, pues en principio, como digo, sería una visita a este soporte 23.366, pero que aquí no necesariamente porque lo alcance se va a producir ruptura. Por eso, si buscamos un premio gordo, yo esperaría en todo caso la ruptura del soporte del movimiento lateral que tenemos aquí de medio plazo, más que ponerme corto los 24.000 puntos. Aquí, si vamos a corto plazo y luego nos encontramos con la suerte de que se produce la ruptura de este soporte lateral mayor, pues es fantástico, pero si no, obviamente se podría producir una reacción alcista. Incluso esta próxima semana podría darse nuevamente la vuelta, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, al igual que hemos visto anteriormente en el Standard Poor's. Por tanto, lo único que hemos visto es que los movimientos laterales de corto plazo del Standard Poor's y el Dow Jones, lo que ha sucedido esta semana es que no ha conducido de nuevamente al soporte de dichos movimientos laterales, ni más ni menos. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico, aquí podemos observar los diferentes vaivenes y como nuevamente pues estamos ante esa zona, ¿no? Como veíamos, ¿no? Cerrando en esos 24.368 puntos y que prácticamente no tenemos ahí a tiro los 24.000 puntos. En principio, pues si vamos en gráfico diario, perder los 24.122 puntos, pues esto ya es, gana muchas probabilidades de cara a visitar los 23.360, es decir, los mínimos que podemos observar aquí de febrero de este mismo año, de abril de este mismo año y que al fin de cuentas son la base del movimiento lateral que vemos aquí en gráfico semanal, ese nivel tan importante. Por tanto, de momento no estamos viendo cambios significativos, sino diferentes vaivenes arriba abajo dentro de movimientos laterales, digamos dentro del corto plazo, como estamos viendo tanto el Dow Jones como el Standard Poor's 500. Y mientras no se produzca ruptura en gráficos semanales, no vamos a ver caídas importantes que nos puedan ya invitar a esa tendencia bajista de la cual tanta gente lleva hablando tantísimo tiempo, pero sin embargo aquí el único mercado que vemos que ha caído en picado pues es el europeo, al igual que podríamos hablar del asiático. Estados Unidos desde luego hoy por hoy sigue estando arriba, sigue estando fuerte y lo único que está moviendo son movimientos laterales, ni más ni menos. Así que bueno, lo dejamos aquí, vamos a ver qué ocurre. Fijaros que simplemente, como mencionaba, el Dow Jones este 2018 se deja un 1,34%, un 1,52% el Standard Poor's 500. Ajustando a dividendo están todavía en positivo, para que hagáis ya una idea. Eso en Europa ni se ve, ni se ve. Por tanto, calma, tranquilidad, que fijaros que estamos 24.388 con esa semana tan negativa, pero que los mínimos de Dow Jones este 2018 están en esa zona sobre los 23.365 puntos. Así que nadie empiece a creer que aquí ya estamos ante el fin del mundo, porque así llevamos todo este 2018 y de momento no se produce. Que obviamente entraremos en algún momento en una tendencia bajista en Wall Street,
por supuesto, pero si es que eso es el pan que tenemos. Cada X años entramos en un mercado bajista que suele ser muy violento, muy brutal, y a lo mejor simplemente en 6, 7, 8 meses es capaz de caer aquello que ha necesitado, pues a lo mejor 5 o 6 años para subir, ¿no? Las subidas siempre son bastante complicadas y cuando esto realmente decida Wall Street entrar de lleno en una tendencia bajista, todo este movimiento que estamos viendo, esto se lo va a comer en un abrir y cerrar de ojos, si no, el tiempo será testigo. Bien, pues vamos a ver el Nikkei 225. Nikkei 225, pues prácticamente volvemos a decir lo mismo que he comentado ya en anteriores vídeos y muy en línea con el Dow Jones y con el Standard Poor's. Es decir, movimiento lateral. Esta semana pues ha cerrado ligeramente en positivo, un 0,72%, pero bueno, ha cerrado en positivo. Muy bien, curiosamente tantea otra vez esa directriz alcista y de ahí se produce la reacción alcista. Pero no obstante, como vengo comentando, esta vela que tenemos aquí es nuestra vela dominante. Y esta vela que tenemos aquí entre mínimo y su máximo, mínimo y máximo, vemos cómo semana tras semana ha estado oscilando el Nikkei en ese rango, ¿verdad? Con lo cual, movimiento lateral. Irregular porque no es el típico movimiento lateral que tanto nos gusta, que tanto vemos en los libros, en los cursos, que parece no sabemos de dónde lo han sacado, ¿no? Tan perfecto. Algunas veces se encuentra, pero es tan complicado encontrarse un movimiento lateral maravilloso. Pero bueno, que algunas veces cuando uno se lo encuentra da una grandísima alegría, ¿no? Sobre todo para el trader que esté operando en ese movimiento lateral, porque obviamente sabe que los rangos funcionan muy bien y que el precio está oscilando correctamente, soporta resistencia y de resistencia a soporte, pero desgraciadamente no suele ser muy habitual y siempre nos vamos a encontrar que dentro de esos rangos laterales hay fallos, ¿no? Tanto alcista como bajista. ¿Qué me refiero con fallos? Pues por ejemplo que desde soporte del lateral, en vez de llegar a la resistencia, pues se frene antes y se vuelva a dar la vuelta y vuelva a buscar el soporte. O bien si estamos en la resistencia podemos pensar que va a volver al soporte y ¿qué ocurre? Pues que se da la vuelta, ¿no? No necesariamente tiene por qué tantear dicha zona de soporte o viceversa la resistencia, ¿no? Son fallos que son habituales, ¿no? Dentro de los movimientos laterales. Bien, pues en el caso del Nikkei, como decía, un 0,72%, este de 2018 pierde un 1,11%, hoy por hoy de nuestros 5 índices es el que mejor lo está haciendo, ajustado a dividendos pasaría como estaba hablando de Estados Unidos, lo tendríamos en verde, estaría en verde, pero sin ajustar a dividendos, pues como digo, utilizando el gráfico que todo el mundo utiliza, un 1,11%, con lo cual pues obviamente es una nimiedad, ¿no? Una nimiedad viendo cómo está, por ejemplo, pues el IBEX 35, que hace un momento lo estaba realizando el vídeo y bueno, pues se llevaba hasta el día 8 de diciembre una caída de un 12,23%. 12,23%. Pero prepararos cuando lleguemos ahora pues a Europa, ¿no? Y sobre todo ese DAX. En principio, pues mientras no perdamos los 21.000 puntos, pues vamos puede continuar el movimiento hacia arriba intentando buscar pues en torno a lo que serían sobre los 22.600, 22.700 que sería el rango de resistencia del movimiento lateral en el que está inmerso, como vemos desde que se marcaron los mínimos de octubre, ¿no? De este 2018, el mínimo del mes de octubre, que para algunos índices han sido mínimos anuales, pero en el caso del Nikkei pues no lo fue, ¿no? Por tanto, ese sería su mínimo mensual y ahí es ese rango. Por debajo de 21.000 puntos, pues obviamente ya teníamos la ruptura del dicho lateral y la idea pues sería visitar los 19.000 puntos. En concreto tenemos una zona interesante, importante entre los 19.100 y los 19.600 puntos. Como filtro o quizás un nivel de soporte que no tendríamos que pasar por alto sería este nivel que tenemos aquí sobre los 20.395 o 20.390 puntos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta en caso de perder los 21.000 puntos. Por encima de esos 22.600, 22.700 puntos, pues la idea es, como ya comenté en otros vídeos, la vuelta hacia los 24.000 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, pues fijaros, esto es también pues algo que ya hemos visto en el vídeo de los blue chips, ¿no? Esta formación de cresta, valle, cresta, ¿no? Y abajo, ¿no? Y curiosamente, pues fijaros también sucedía exactamente lo mismo. Los máximos de noviembre, curiosamente, son los máximos de diciembre y a continuación abajo, fijaros.
Es curiosísimo, ¿eh? Curiosísimo. Cómo desde España y Japón se puedan presentar una misma estructura en el corto plazo. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible lo que estamos viendo aquí? Fijaros, la de miles de kilómetros que hay de distancia y hemos visto esta misma estructura. Bien, pues de esos 22.500 estamos viendo nuevamente caída. Fijaros que aquí en gráfico diario, que lo que digo, con la posibilidad que mencionaba de los blue chip de un doble techo, y que a mí personalmente prefiero guiarme más por el gráfico semanal más que por el gráfico diario, por la cercanía de zona de soporte. Aquí tenemos una zona, vamos, muy buena de soporte, que son los 21.000 puntos, zona 21.000 puntos. En concreto hablaríamos sobre 20.950, 21.085 puntos. Esta zona podría frenar perfectamente cualquier activación. Podríamos tener un cierre por debajo del mínimo de este valle y ya tenemos confirmación de un doble techo. Pero esto, desde luego, teniendo aquí esa zona de soporte que ya hemos visto que es bastante buena a lo largo de este 2018, podría llevarnos a abrir una posición que finalmente nos acabara dando una patada en el trasero y por tanto salir con pérdidas. Yo en esta situación no me olvidaría un poco de ello y más bien me dejaría guiar por los niveles que he mencionado ya anteriormente en gráficos semanales, es decir, por debajo ya de 21.000 puntos, sí, con la idea de ir a visitar los 19.000, pero obviamente tenéis que ir viendo los niveles que tenemos, con lo cual se podría frenar en cualquier punto. Son simplemente niveles de referencia, nunca lo toméis como que es palabra de Dios y que el precio se va a mover hacia un nivel así, porque lo dice Diego, lo dice Menganito o Fulanito. No, no, no. Tenéis que tener en cuenta. Son referencias, ni más ni menos. Nunca lo toméis como que el precio tiene que ir a ese precio objetivo sí o sí. Bien, pues por encima de 22.500, si volvemos a recuperar lo que era la intención cuando el lunes se abrió con ese hueco de apertura alcista por encima de ese nivel de resistencia 22.500, era irse hacia la zona 23.000 puntos, que sería una zona también bastante importante, tantea en numerosísimas ocasiones y que ha funcionado también como zona de soporte y zona de resistencia. Pero mientras eso no ocurra, pues es más probable ahora mismo que vayamos a visitar esa zona de 21.000 puntos, o por lo menos deberíamos estar preparados para visitar los 21.000 puntos. Por encima de 22.500, como he dicho, 23, si se rompe los 23, y sobre todo esta directriz que actuaría como filtro, ya que sería una resistencia dinámica, la idea sería visitar 23.595 y ya de ahí vámonos a esa zona de los 24.500. Vamos a Alemania, a Frankfurt. DAX 30 cae un 4,17% esta semana, vaya caída. En este 2018 se apunta nada menos que una depreciación de un 16,49%, un 16,49%, tremendo, tremendo. La otrora llamada locomotora alemana, hoy ya no sabemos si es una locomotora, bueno, es que podría ser una locomotora de esta de carbón, ¿no? O podría ser, yo le llamo el burro, ¿no? El burro de Europa podría ser perfectamente el DAX, ha pasado de ser una locomotora a ser simplemente un burriquillo, porque desde luego le están dando una sacudida este 2018 terrible, ¿no? Terrible, no termina de espabilar, ¿no? Bien, pues esta semana, pues si ya teníamos durante 2 semanas habíamos visto que estaba por debajo del nivel 11.365 puntos. Empezamos con un hueco también de apertura alcista interesante hacia arriba, pero 11.500 se vino abajo. Vemos cómo ha roto una directriz alcista donde se estaba manteniendo en cierta medida, y la visita ya de la que ya tanto habíamos hablado en anteriores ocasiones, que era pues factible. Los 10.800 puntos, nivel bastante importante. Fijaros aquí cómo está actuando como soporte. Luego fijaros aquí como resistencia, resistencia, y ahora tenemos como soporte. La pérdida de 10.800 puntos, aunque tenemos esa ruptura ahora mismo, pero es muy pequeñita. Habrá, evidentemente, hay analistas que consideran que cualquier ruptura, aunque sea por un simple TIE, es decir, por un simple punto, por ejemplo, ya es suficiente, ya es suficiente. Yo prefiero siempre un poco más de precaución y utilizar algún tipo de filtro, pero obviamente si el lunes vemos nuevamente caídas, ya el martes está claro que para mí la idea sería que el DAX fuera a visitar esa zona de los 10.180 puntos. Ese sería otro nivel clave para el DAX, y ya por debajo de esos 10.180 puntos, pues ya todo está orientado a visitar, como no, los mínimos del 2016, con lo cual sería un escenario verdaderamente horrible. En el caso del DAX, ahora mismo estamos en un nivel clave. Estamos en un nivel clave
porque aquí no solamente estamos justamente en zona de soporte, sino que además estamos ante la zona de Fibonacci 61.8-66%. Es una zona bastante importante, muy seguida por aquellos que operan utilizando los retrocesos de Fibonacci, y podría ser quizás a la más mínima que empiezan a ver el lunes cualquier tipo de lucecita verde, es decir, algún tipo de cierre diario, no sería de extrañar que empezáramos a ver posiciones largas, es decir, en una zona muy importante. Si esta zona se pierde, obviamente, pues todo nos invita a que vamos a ver caídas pues más importantes y la vuelta obviamente pues al punto de arranque del movimiento alcista, que como ya he dicho en otras ocasiones, por Fibonacci, cuando perdemos el 61.8%, lo que va a hacer el precio es irse al punto de origen del impulso alcista. Este era el punto de arranque y por tanto una vez perdemos esa zona ya pues las probabilidades se inclinan, obviamente no nos garantiza 100%, podría girarse en cualquier momento, pero las probabilidades ya estarían a favor de esa vuelta a esa zona de los 9.200 puntos, con lo cual tenéis que tenerlo muy en cuenta, que es un escenario que nos podemos encontrar y obviamente ya estaríamos entrando en terreno de mínimos del 2016, por tanto hay mucha precaución. Todo lo que no sea recuperar nuevamente los 11.365 puntos, 11.360 puntos, pues la cosa va a estar bastante complicada. Recuerda que esta misma semana ya tenemos un nuevo mínimo anual en los 10.762 con 41 puntos, con lo cual pues obviamente fijaros la trayectoria, cómo está evolucionando, la cantidad de directrices que han sido rotas a la baja, con lo cual pues se está moviendo, como sobre todo está moviendo una mayor aceleración, prácticamente de mayo, fijaros cómo hay acelerando a un ritmo bastante fuerte. Ya pues la situación ya no es la que teníamos hasta la semana pasada, que seguíamos dentro de un rango jugueteando entre los 11.360 y 11.500 puntos, sino que ahora mismo nos hemos despedido y la posibilidad de que esta ruptura pequeña sea buena, pues desde luego pues abriría las puertas para continuar cayendo, como digo, hacia los 10.180 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario, donde ya alcanzábamos el objetivo. Esto está muy bien, que era lo que estaba esperando al menos. El objetivo teórico de esos 10.817 puntos. Muy bien, alcanzar la sesión del jueves. Estupendo, era el objetivo teórico por ruptura de una cuña descendente. Las cuñas descendentes, fijar que habitualmente suelen romper al alza, como ya he comentado en cantidad de ocasiones, rompen al alza. Pero bueno, cuando no rompen al alza, que sería en todo caso pues un patrón de cambio de tendencia, pues a veces pues se produce una ruptura que lo que hace es una mayor aceleración de la tendencia bajista. Como ya marcábamos anteriormente la semana pasada, desde mi punto de vista, aquí ya estábamos ante lo que era un triángulo simétrico. ¿Veis cómo el lunes se produce esa ruptura, algo muy habitual, con ese hueco alcista, o lo que yo llamo patada alcista, muy bueno, pero que al final no fue más que una simple dilatación alcista y finalmente abajo? Precisamente, ahora después de que termine de editar este vídeo, tengo que leer por ahí un artículo que me ha llamado la atención. Es de la jornada del lunes, donde, bueno, pues ya algunos ya pensaban que ya entrábamos en el rally de Navidad, ¿no? Y, y hay que ver la caída que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues lo que hemos visto ya el jueves, fijaros, este jueves hubo caída fuerte, vinculado con volumen. En las rupturas bajistas no es necesario que haya fuerte volumen. No obstante, si lo hay, pues mejor. Es un argumento más a favor de la ruptura bajista, de que es una ruptura buena. Precisamente, a ver si me permitís un momentillo, a ver, es que estaremos un poco, bueno, da igual. El volumen va descendiendo, un poquito como veis aquí, ¿veis? Va descendiendo y sin embargo el jueves se produce, que es cuando la gran sacudida que hay en la renta variable española, no solamente española, en toda Europa, pues ahí se produce, se dispara nuevamente el volumen, con lo cual ahí tenemos ya una confirmación por volumen de ruptura del triángulo descendente. Ese triángulo descendente que ahora nos marca un objetivo en los 10.317. Es un objetivo teórico, por tanto es orientativo. Yo siempre, como insisto una tras otra vez, estos son objetivos que nos orientan hacia dónde podría ir, pero que no necesariamente tiene por qué alcanzarlo. Puede alcanzarlo, incluso caer y llegar a los 10.000 puntos. Y ya hemos estado viendo un poquito el panorama, esos 10.200 puntos que se nos presentaba en gráfico semanal, ¿verdad? Que ya es una vuelta. Pues como veíamos esa vuelta, ya estamos hablando de zona de mínimo, que el mínimo que tenemos aquí,
Perdonad. Fijaros que el mínimo viene desde los 8.697 puntos. Fijaros, esos 8.700 puntos si queréis. Fijaros, ese sería el mínimo que tenemos en el 2016. Lo que pasa es que aquí la zona de 9.200 puntos es una zona bastante importante de soporte, aunque estamos prácticamente, esto es una dilatación por debajo que hay de dicha zona. Pero la situación invitaría, obviamente, visitar en gráfico diario esos 10.317, pues si no empezamos a ver los 10.200 sería de milagro, ¿no? Pero podría ser que esto empezara a caer y se diera finalmente la vuelta, sin llegar a alcanzarlo. O puede ser que alcance 10.317 y a continuación arriba. O bien continúe la caída buscando, como he dicho, esa zona 10.200 y obviamente llegando al mínimo de 2016. Bien, situación bastante complicada la que tenemos de momento en Europa, ¿no? Y es que, como decía, es que este año ADAS con ese 16,49% que ha caído ha sido tremendo. Vaya sacudida la que lleva, ¿eh? Vaya sacudida. Aquí empezar a ver algún tipo de luz. Bueno, pues eso va a depender bastante, va a depender. Quizás en principio pues sería nuevamente verlo sobre los 11.600. Si recupera 11.600 puntos, pues como que bien. Sobre todo, principalmente para mí la cosa podría cambiar por encima de 11.800 puntos. Ahí podríamos ver que a lo mejor ya sí que alguna lucecita. Por debajo de 11.800 puntos yo personalmente ni me complicaría. Incluso con el triángulo descendente, teóricamente, mientras no se superen los 11.800, seguiría vigente. Luego ya es cuestión de gustos, cada uno pues coloca el stop loss o considera que ya está muy tocado o que ya está prácticamente anulado un patrón, dependiendo, ¿no? De a lo mejor cada uno pues dependiendo de su perfil. Pero teóricamente basándonos en lo que nos dice el análisis técnico serio, mientras no se recupere el 11.800, el triángulo estaría activo, ¿no? Lo digo para aquellos que queréis saber cuál sería el nivel que invalidaría dicho triángulo descendente. Luego ya obviamente podríamos tener señales en diferentes, por ejemplo los huecos que hemos tenido esta semana entre, como vemos, ese martes y miércoles, y entre miércoles y jueves podrían ser ya indicativos de que pueda estar sucediendo algo, ¿no? Algún tipo de rebote después de la grandísima sacudida, que es algo que puede estar ahí, ¿no? Que después de esa violenta caída pues se pueda producir algún tipo de reacción alcista. Bueno, vamos a pasar ya a Eurostoxx para concluir. El Eurostoxx 50 que ha caído un 3,61%. Vaya, vaya con nuestro índice. Vaya sacudida que le están dando. Menos Nikkei, 3,61%, y que en este 2018 pues pierde un 12,71%. Es decir, que cae algo más que el IBEX, que lo hace un 12,23%. Bueno, pues la renta variable está como veis, ¿no? Y algunos quieren ver luces, pero, pero lamentablemente es complicado, es muy complicado. Es verdad que nos pueden dar señales y demás, pero no lo sabemos. Sinceramente no es muy complicado ahora mismo ver un poco de luz. Los índices de luego mandan, no obstante siempre hay que tener en cuenta que el hecho de que un índice sea bajista no significa que todos los valores son bajistas que lo componen. Es una auténtica tontería, ¿no? Y eso perfectamente lo hemos visto hoy mismo, hoy 9 de diciembre, el vídeo de los blue chips, ¿no? Y en el caso de Iberdrola, no necesariamente eso son, bueno, pues situaciones. Iberdrola, por ejemplo, está atacando su zona de máximo, y por tanto no va en línea con lo que estamos viendo, y es un valor con una apreciación de más de un 7%, mientras el IBEX 35 pierde un 12,71%, ¿eh? Con lo cual, pues obviamente la situación son muy distintas, pero sí que obviamente vamos a ver cómo los valores más pesados de un índice, si el índice cae, lo más lógico es que los valores más pesados de mayor ponderación, para ser más correcto utilizando el lenguaje, son aquellos que serán obviamente lastrados, ¿no? Son los que realmente nos indican el castigo que van a tener en generar su índice, ¿no? Es decir, eso es como lo estamos viendo con BBVA, Santander. Si nos ponemos con Inditex son los blue chips, y estos valores son los que realmente pueden hacer que el IBEX caiga o el IBEX suba, ¿no? Ni más ni menos, todo dependiendo de las ponderaciones que tiene, pero eso no significa que los 5 blue chips del IBEX 35 tengan que ser todos bajistas. Caso excepcional, por ejemplo, lo tenemos con Iberdrola, 7%. El resto está con caídas, pero incluso Inditex o, por ejemplo, el caso de Telefónica, las pérdidas son muy pequeñitas realmente. Con lo cual, en cualquier momento, cualquier subidita que pueda haber de un 3%, ya tendríamos a Inditex
o Telefónica en positivo este 2018, mientras que el IBEX 35 va a necesitar un auténtico milagro, un auténtico super rally de Navidad como para que se ponga en verde, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta como una serie de valores puede empujar al índice a la baja, pero puede haber valores que obviamente estén positivos. No obstante, cuando hay caídas bastante brutales, como las que se ha vivido en Estados Unidos, con esas caídas más de un 4%, ver un valor alcista es, madre mía, es como encontrar una aguja en un pajar. Pero a verlos, haylos, ¿eh? A verlos, haylos, que yo en el Nasdaq 100, buscando y precisamente una de las estrategias que tengo en mi informe global, hay un valor que ha cerrado la semana en positivo. No, uno, me parece que dos. Pero todo lo demás, pum, 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 todo en negativo. El Nasdaq 100 ha sido, vamos, han caído todas las cabezas, que la caiga 4%, librarse es muy complicado. Pero excepciones, como siempre digo, siempre la hay, ¿no? Bien, pues en el caso del Eurostoxx 50, bueno, pues como bien sabéis, esta línea que tenemos aquí de guiones es la resistencia de un triángulo descendente, zona de soporte que sería, para un poco redondear, los 3300, y aquí que es horizontal, como en todos los triángulos, en este caso bien sea descendente, o si encontramos con un ascendente será la resistencia. En el caso de un triángulo descendente, el soporte es horizontal y la resistencia, como vemos, es diagonal descendente, con lo cual pues aquí lo que tenemos es un triángulo descendente que ya se produjo la ruptura en su día con esta vela que tenemos aquí, y que esta semana pues tenemos un nuevo mínimo, trae esa caída un 3,61%, su nuevo mínimo anual son los 3033,78 puntos, con lo cual pues estamos también, como veíamos en el caso del DAX, a ver un momentillo que se me va un poco rato, fijaros que aquí se ha frenado justamente en esta zona de soporte, y el Eurostoxx directamente ya se la ha comido con patata, con lo cual aquí ya no está indicando la posibilidad de ir a buscar la zona de 2900 puntos. A mí personalmente se alcanza el objetivo de 2836, que es el objetivo teórico por ruptura de triángulo descendente, fenomenal, ¿no? Bueno, ya sé que esto es un poco jodido, ¿no? Para que esté alcista, ¿no? Sobre todo en valores de renta variable. Pero bueno, a mí por a ver si realmente se cumple un poco este análisis técnico y vamos viendo patrones que poco a poco pues sí que vemos que tenemos una gran cantidad de aciertos, ¿no? En los índices, ¿no? Ya lo hemos visto en el DAX, como ya inclusive hemos cazado dos con ese doble techo, ruptura de cuña. Y ahora vamos a ver si conseguimos triángulo descendente. Y no estaría nada más pues verlo también aquí en el caso de del Eurostoxx 50. No obstante, como digo, la zona 2900 es una zona muy potente. Es una zona muy potente como vemos aquí. Fija la cantidad de veces que ha actuado muy bien. Pero si se pierde esa zona 2900, objetivo alcanzado y obviamente vuelta a los mínimos de 2016, donde comenzó la vuelta, ese giro de la tendencia bajista iniciada de 2015 con la devaluación del yuan que pilló con los pantalones bajados a los mercados. Aquí formación doble de suelo y arriba, ¿no? Con lo cual, como digo, perder esa zona 2900, sobre todo de una vez que si se alcanza el objetivo teórico, pues ya sabemos que obviamente esto va directo a esos mínimos de 2016 en esos 2670 puntos. Aquí en el gráfico diario, pues bueno, ¿qué os vamos a decir? Pues fijaros que el objetivo que tenemos por ruptura de esa canal descendente, como podemos apreciar aquí, fijaros, tuvimos la ruptura, muy bonito, estupendo, objetivo en esos 3027 puntos, y bueno, pues se nos ha quedado, pues por nada, por 5 puntitos no hemos alcanzado el objetivo. Podríamos haber matado dos pájaros de un tiro esta semana, ¿eh? Con el DAX en esos 10.817 y esos 3.027 para el Overstock. Bueno, vamos a ver si lo alcanzamos, ¿no? Por lo menos que esto, que esto vaya funcionando, al menos los objetivos que se van proponiendo, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren. Vamos a ver, la situación de luego no es malagüeña. Fijaros que realmente aquí volvemos a lo que comentaba al principio y también lo comentaba en el vídeo Blue Chip, que son el lunes lo que veíamos es que esos movimientos alcistas con hueco apertura alcista invitaban a atacar zonas de resistencia. En este caso atacó la resistencia antigua, la resistencia que ahora es soporte. Perdón, ahora resistencia, anteriormente era el soporte del canal bajista, y finalmente la vuelta que se ha dado tremenda, ¿no? Fijaros la vela del jueves que fue, madre mía, qué sacudida. Y bueno, pues ese mismo jueves pues se marcó el mínimo anual, lo mismo que hemos estado viendo con el DAX, ¿no? Una situación bastante complicada y por tanto pues la tendencia del Eurostoxx
¿qué os voy a decir? Clarísimamente bajista y esto la situación pues invita a ser poco optimista. Por mucho que uno quiera, por mucho que yo quiera, no puedo verle de momento pues cierta esperanza. Vamos a ver lo que ocurre esta semana, pero obviamente aquí la cosa está bastante complicada. Ya lo habíamos visto que había estado muy frenada en esa zona precisamente entre los 3100 para redondear y los 3260 puntos y finalmente como se ha decantado a favor de la tendencia prevé que era bajista. Por tanto, situación muy complicada la que estamos viendo y si Wall Street esta próxima semana cae nuevamente, pues señores, ver los mínimos de 2016 ya no me quedará ni la más ligera duda. Así que un abrazo muy fuerte a todos y que paséis un feliz domingo. Chao.